Bienvenidos una vez más a nuestro ADNO Podcast de ADN Creativo, un espacio educativo, social e investigativo donde buscamos conocer más sobre estrategias, técnicas, temas debatibles y más. Hoy estamos 1 de mayo del 2020 en donde vamos a hablar sobre educación a distancia. ¿Estamos preparados? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Luis Machaca y mi compañero Ángelo Vera. ¿Qué tal a todos? El día de hoy nos acompaña Jadi Martínez, quien es una educadora formada en la Universidad San Ignacio de Loyola y que actualmente viene capacitándose en los cursos que da el Minedu sobre educación a distancia. Buenos días, Jadi. Hola a todos, gracias Ángelo por presentarme. Como ya lo escucharon, mi nombre es Jadi Martínez y realmente estoy muy agradecida de que me hayan hecho partícipe de este gran proyecto que es con la finalidad de poder informar a toda la población, a todas las personas acerca de cómo está funcionando la educación en estos momentos de crisis, qué es la educación a distancia y muchos puntos más. Bueno, vamos a estar respondiendo a las preguntas y empecemos, ¿no? Claro, y para comenzar, el tema de hoy es educación a distancia. Entonces, creo que es conveniente saber qué es una educación a distancia. ¿Tú qué piensas sobre esto, Jadi? Bueno, de acuerdo a la pregunta, primero quiero hablar de educación de manera breve, ¿ya? Para que sepamos un poquito más. Eh, Educación vamos a tomarlo como un proceso planificado y sistemático donde pretendemos lograr aprendizajes valiosos, ¿ok? Entonces, de acuerdo con esto, decimos que la educación a distancia es una mediación didáctica entre docentes de una institución educativa o de una institución y estudiantes que están ubicados en espacios y tiempos diferentes, ¿ok? Entonces, el aprendizaje en una educación a distancia se puede dar de manera personal o grupal. Ahora, en esta educación a distancia existe una mediación. Esa mediación tiene que ser tecnológica, con el uso de la tecnología, obviamente. Para profundizar un poquito más, de acuerdo con el doctor Lorenzo García Aretio, que es un experto en la educación a distancia, él dice que la educación a distancia es emergente. Emergente porque la educación a distancia a través de los últimos años más que todo se ha extendido pues de una manera vertiginosa, ¿no? Es complementaria también porque nosotros podemos utilizar la educación o herramientas tecnológicas para incluirlas en la educación. También podemos decir que es compleja porque dentro de todo este mundo tecnológico hay bastantes o diferentes agentes que están interviniendo en el desarrollo de la educación. También dice que es problemático. ¿Por qué? Porque surgen propuestas diferentes de carácter social, de carácter pedagógico, ¿no? Y esto interfiere con este tipo de educación. También menciona que es heterogéneo porque hay un sinfín de plataformas, un sinfín de sistemas que se pueden usar en educación a distancia. Ahora, en todas estas características que menciona el doctor Lorenzo García, es importante que también resaltemos que la educación a distancia tiene bases múltiples. ¿A qué me refiero con bases múltiples? Que la base de toda esta plataforma o modalidad educativa es la pedagogía, la psicología, la sociología y la filosofía, porque estas van a aumentar o van a alimentar una calidad educativa que garantice el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? Bueno, además de esto, tenemos que recalcar un punto. La educación a distancia es una educación que ha tenido muchos debates, que ha sido bastante un tema de discusión bastante larga por muchos especialistas educativos. Tenemos que tomar en cuenta que la educación a distancia que estamos desarrollando
tiene que cubrir las demandas y las necesidades de los estudiantes, ¿no? De una población educativa, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las características en sí que tiene esta educación a distancia, digamos, en aspectos generales? Ok, en una educación a distancia hay separación. También hay un estudio independiente en el que el alumno puede controlar casi todo. ¿Qué más? Hay un soporte que lo guía pues una institución o una organización. Y también hay comunicación e interacción. Y esta comunicación e interacción, que para mí, en mi punto de vista, es una de las principales características de la educación a distancia, tiene que ser mediada, ¿ok? Podemos decir entonces que la educación a distancia es una disrupción de la educación tradicional o definitivamente está en camino a hacerlo. A ver, ¿qué quiero decir con disrupción? Voy a poner un ejemplo porque quiero que esto se entienda mejor, ¿ok? Más o menos a inicios del siglo XIX se crea el teléfono fijo, se expande a través del mundo y esta telefonía fija fue pues usada durante muchísimos años. Sin embargo, hubo una mejora, un cambio. Hubo una diferencia en este tipo de medio de comunicación que realmente se expandió a través del mundo de manera masiva, que fue la telefonía móvil. Entonces, lo mismo pasó con los correos, con las cartas, ¿no? Que se mandaban, que luego se volvieron emails, correos electrónicos, y con un sinnúmero de cosas que hoy utilizamos hoy en día mediante la tecnología, ¿no? Entonces, esta disrupción no es una ruptura total, ¿no? Estamos hablando de disrupción como una mejora, un cambio a mejorar. Pero en este caso, esta disrupción de la educación tradicional con la educación a distancia tendría que ser una mejora de la educación, porque nosotros sabemos que las necesidades de los estudiantes del día de hoy son de acuerdo a este avance tecnológico. Para que me entiendan un poco más, vamos a ver más o menos cuáles son las necesidades de un estudiante, o mejor dicho, vamos a analizar cómo es un estudiante hoy en día. A ver, un estudiante de hoy en día pues pasa gran parte de su vida conectado a las plataformas digitales, a las redes sociales. Entonces, podemos decir que también pertenecen a comunidades virtuales, ¿no? Ahora los estudiantes mandan información de manera inmediata, o sea, a la orden de un clic. Ellos tienen a su disposición un gran mundo de información. Entonces, también podemos decir que los estudiantes de hoy en día ven un poco más atractivo el mundo audiovisual, ¿no? Les gusta ver videos, les gusta escuchar audios, y esto hace que los estudiantes se hagan un poco más aprendan de manera visual, más que todo, ¿no? También les gusta aprender jugando y comparten esa identidad mediante las redes sociales. Entonces, nosotros podemos decir que la educación a distancia es un medio o es una modalidad muy, muy, muy necesaria en plena crisis, ya que a nosotros nos ha agarrado de manera sorpresiva, ¿no? Ahora, bueno, después de explayarme tanto, le voy a dar pase a mi compañero Ángelo. Gracias por el pase, Hadi. Bueno, no conocía un poco al doctor Lorenzo. Voy a empaparme un poco más sobre ese conocimiento, sobre lo que él plantea, cómo hacer esta educación a distancia. Se ve que tiene bien esquematizado lo que trata esto, ¿no? Lo que trata sobre todo este sistema virtual, ¿no? Lo que yo quisiera agregar es un poco la definición que nos da el Minedu sobre educación a distancia. Ellos van a decir que es cuando un estudiante no comparte el mismo espacio físico, ¿no? Con sus pares y docentes. Por lo tanto, la enseñanza se realiza a través de medios de comunicación, ya sea
o sea, a través de medios de comunicación, escritos y tecnologías, ¿no? Entonces, cuando dice medios de comunicación, por ejemplo, los programas que vemos en la televisión, ahora que nuestros hijos tienen incluso un horario, que es primero el nivel inicial, luego sigue primaria y termina con secundaria, ¿no? Luego venimos ya con esto, los medios de comunicación que son escritos, por ejemplo, los libros que tienen, ya sean físicos o sean virtuales para descargar, y también las tecnologías, ¿no? Como por ejemplo el de Aprendo en Casa, esa plataforma que da un montón de herramientas tecnológicas, que da un montón de, ¿cómo lo decimos? Sugerencias de cómo realizar tu trabajo, ¿no? Como docente y cómo lograr que te adaptes de forma más funcional, adecuada a las necesidades del estudiante, ¿no? Luego menciona también esta definición que es donde el estudiante consulta las fuentes de modo autónomo, o sea, por su propia cuenta, ¿no? A fin de adquirir los conocimientos, competencias y actitudes que estima válidos para su progreso y formación. Entonces, todo este concepto o toda esta definición del Ministerio de Educación nos va a servir ahora también para poder entender un poco más lo que es la siguiente pregunta, ¿no? Luis, ¿tú qué piensas más o menos sobre esto de educación a distancia? Claro, pero para no redundar tanto en lo que es la definición de qué es una educación a distancia, porque la definición que ustedes ya dieron me parece la apropiada, me gustaría decir que este tipo de educación no ha salido de la noche a la mañana. Ya diversos países han estado dando este tipo de educación a sus estudiantes, pero más que todo en, en educación de básica superior, es decir, las universidades o los institutos. Acá en Perú también ha habido instituciones educativas privadas que han estado lanzando esta modalidad de estudio, pero en algunas carreras, ¿no? Y esto se debe porque se vio la necesidad de buscar nuevas alternativas para la educación de los estudiantes de universidades o institutos. ¿Por qué? Porque como nosotros ya hemos visto por los que han pasado por universidad o institutos, hemos tenido compañeros que no se podían adaptar a un ciclo presencial por el simple hecho de que trabajaban y estudiaban a la vez, ¿no? O tenían otras actividades que se les dificultaba llevar un año presencial. Entonces, viendo esto, las universidades optaron por desarrollar estas clases virtuales, digital o a distancia, para que ellos no pierdan estos años, este año académico, o bueno, el año académico, ¿no? Entonces, ¿por qué nos está chocando tanto esta nueva educación a distancia? Es porque solamente algunos han optado desde años esta modalidad, otros no. Pero bajo la coyuntura que estamos viviendo, todos estamos siendo obligados a adaptarnos. Es decir, las universidades públicas, eh, los colegios públicos de educación básica regular, que no se ha previsto esto, pues está asumiendo estos nuevos retos y están viendo las estrategias para no perder el año escolar. Es por eso que Minedu lanza la estrategia de aprendiendo en casa, ¿no? Entonces, concluyendo ya este punto de qué es una educación a distancia, pasemos a la siguiente pregunta, que es, ¿hasta qué punto me permite desarrollar competencias una educación a distancia? Jadi, ¿qué opinas al respecto? Ok, a ver, si nosotros hablamos de competencias, Minedu cuenta con capacidades estándares de aprendizaje en la educación básica, ¿no? No son todas, pero cerca de 30 capacidades son las que Minedu está considerando. Entonces, desde construir pues una identidad hasta gestionar un aprendizaje de manera autónoma.
Bueno, dentro de estas capacidades está pues el desarrollo psicomotriz, el manejo de lenguas extranjeras, entre muchas otras que como ya menciono son cerca de 30 competencias, ¿no? Las que se desarrollan en la educación básica. Entonces, aquí se busca desarrollarlas de manera dinámica. Entonces, esta reprogramación curricular que hace Minedu considera aspectos de la coyuntura actual. Es decir, busca desarrollar capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes. Entonces, todas las sesiones que se programen o todas las clases que se impartan en el programa Aprendo en Casa son situaciones que aquejan nuestra realidad, que engloban las situaciones de nuestra realidad como sociedad. Si hablamos de competencias que implican un aspecto psicomotriz, por ejemplo, de movimiento, motricidad, es un poco complicado, aunque no imposible, de desarrollarlas. La verdad es que también se cuenta con un sistema de evaluación, ya que se está buscando ver cómo se va desarrollando el aprendizaje. Entonces, las evaluaciones se darán al final de cada programa por los docentes encargados de cada grado, sección, aula, desde inicial hasta secundaria. Y Minedu, además de esto, Minedu programará más adelante una evaluación general para conocer cuál ha sido el avance de los estudiantes. Obviamente esto va a ser de acuerdo a las competencias correspondientes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que ciertamente sí, una educación a distancia bien planificada y con una organización institucional sólida sí es bastante efectiva. Sí podemos lograr que los estudiantes desarrollen todas las capacidades a distancia, siempre y cuando pues haya una organización entre el docente, el estudiante y obviamente los padres de familia que tienen que apoyar el aprendizaje en casa. Ahora te doy pase, Ángelo. ¿Qué me puedes decir más al respecto? Muchas gracias por el pase, Hadi. Bueno, yo lo que podría agregar es un poco la definición o concepto que da el Minedu sobre competencias, ¿no? Y también un poco analizarla, porque siempre que leo una definición me gusta poder conocerla bien, o sea, entenderla bien para luego entender el trabajo que realizan con esta definición, ¿no? Así como también a veces incluso criticarla, porque hay términos que a mi parecer no son los que se deberían utilizar, ¿no? Por ejemplo, como mencionó, ¿qué es competencia para esto, el Minedu, ¿no? Ellos lo definen como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, acá vamos a conocer un poco o vamos a entender un poco mejor cuatro palabras de toda esta definición, ¿no? La primera es que menciona conjunto de capacidades. Cuando nosotros hablamos de capacidades, estas van a ser una serie de herramientas naturales, o sea, innatas, ¿no? Con las que cuenta todo ser humano para poder adaptarse a su contexto, a una situación o realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, si son innatas, sería, por ejemplo, mi capacidad de poder ver, mi capacidad de poder oír, ¿no? Cuando yo no puedo ver, como por ejemplo las personas que usamos lentes, entonces somos en realidad discapacitados. Los lentes nos permiten ver, nos permiten estar capacitados. Otra cosa distinta es habilidad, o sea, capacidad es algo innato que viene contigo desde el nacimiento, pero habilidad es lo que tú adquieres en el proceso de aprendizaje, enseñanza o también en una socialización, por así decirlo, ¿no? De forma más general. Entonces, ya podríamos decir no solo el hecho de oír, sino una habilidad sería el hecho de escuchar, ¿no? O ya sería el hecho de observar, o sea, no sería el de ver. Estas características, o mejor dicho, estas, digamos, competencias, porque escuchar y observar también son competencias, ¿no? Estas ya se dan bajo un proceso de socialización. Entonces, ahí, cuando dice conjunto de capacidades,
No sé si es que deba ir ese término, ¿no? Luego también mencionan que es un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Esto significa que no hay variabilidad, ¿sí?, en la competencia, aspecto que no es cierto porque una competencia es un comportamiento variado y efectivo en situaciones novedosas y que evoluciona como una disposición a la efectividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, adquiero una competencia, digamos que sea de escribir en una hoja de papel, entonces cuando yo quiera escribir, que es la competencia en sí, en una pizarra, como tengo esta competencia de escribir, entonces es muy probable que lo haga bien. Sí, es muy probable. O sea, por eso te menciona que te dispone a hacer las cosas bien. Y también por eso ese tema de variado, ¿no? O sea, un comportamiento variado significa que en diferentes situaciones se da y efectivo. O sea, que se debe dar bien en estas distintas situaciones, ¿no? Entonces, ahí cuando te dice un propósito específico en una situación determinada, me da como a entender más un concepto de habilidad, ¿no? Porque hasta donde yo la tengo entendido, de repente el Mineu maneja otro concepto, ¿no? Entonces, por eso su definición se adapta a esos conceptos, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, el conjunto de habilidades te permite desarrollar una competencia, ¿sí? Luego dice actuando de manera pertinente. Esto quiere decir que sea o sea, que sean comportamientos de forma funcional y de forma, como que digamos, más entendible es que lo haga bien, o sea, que haga bien algo, ¿no? De manera pertinente y con sentido ético. Esto quiere decir también que la misma competencia debe responder a los valores que te da el Estado como persona que te debes desarrollar en la educación y también los valores que te pueda dar la misma institución en caso sea privada, por ejemplo, ¿no? O también en caso pertenezca a una zona de repente rural, ¿no?, que se adecua a su realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo podría agregar un poco el análisis de esta definición de competencia. Luis, ¿tú qué piensas acerca de este punto? O sea, hasta qué punto o hasta dónde nos permiten desarrollar competencias una educación a distancia? Claro, y un gran aporte el que han dado ustedes dos sobre las competencias. Y bueno, solo aportar que en la resolución viceministerial, si bien recuerdo el número 93 2020, o sea de este año, que fue publicado el 25 de abril del presente año, que tiene como título Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco del COVID-19, si bien recuerdo, pues en esta resolución Minedu toma, como ya lo mencionó Hadi, la mayoría de las competencias que se encuentran dentro del currículo nacional y que se espera desarrollar con esta estrategia de aprendiendo en casa, ¿no? Pero también ponen énfasis lo que son los enfoques transversales, además de las competencias socioemocionales, ciudadanas, del ciudadano y la salud, y también las comunicacionales. Y también que los maestros pues adapten a lo que ya tenían planificado, lo adapten a la realidad que estamos viviendo, a la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Ahora, estas competencias puede ser que no se desarrollen en todos los estudiantes, ya que vivimos en un país multicultural, ¿no? Donde sabemos que hay escasez en la parte de provincia, más que todo. Entonces, cuando ya se vuelva a dar las clases presenciales, Mineus va a tomar una evaluación para ver si los estudiantes han podido desarrollar estas competencias y acorde a eso, pues seguir su año académico normalmente, pero reforzando estas competencias que no se han desarrollado durante el periodo en el que se estuvo en cuarentena, ¿no? En el periodo donde no se podían dar la educación presencial.
Entonces, ya concluido este punto sobre las competencias, pasamos al siguiente, que es ¿qué acciones realiza Minedu por la educación a distancia? Hadi, coméntanos, ¿qué, qué sabes sobre esto? Bueno, como ya sabemos, el Ministerio de Educación ha adoptado esta modalidad de manera improvisada. Hay que recordar que ya estábamos a puertas de iniciar el año escolar eh, en las instituciones y estaban preparadas todas para el buen inicio de año escolar. Sin embargo, se vio interrumpida por esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, la primera acción de emergencia fue transmitir contenido educativo en señal abierta. Entonces el programa se llamaba o se llama hasta ahora Aprendo en Casa. Obviamente esto no es suficiente para garantizar que los estudiantes realmente estén aprendiendo. Entonces, a partir de esto se armó un programa que se llama el programa Aprendo en Casa, y debido a las necesidades educativas que empiezan a surgir. Entonces, aquí Minedu brinda orientaciones pedagógicas a los docentes y directivos para poder afrontar esta digamos, esta emergencia, ¿no? Entonces, las orientaciones que lanza Minedu se denominan orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de instituciones básicas durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, ¿ya? Entonces, estas orientaciones tienen como objetivo brindar a los docentes y directivos y otros actores educativos también las orientaciones para la reprogramación curricular, o sea, reprogramar la currícula durante este año 2020, ¿ok? Obviamente estamos hablando de la educación básica. ¿Cómo se va a dar? Entonces, hay que tener presente el enfoque por competencias. El enfoque por competencias es un, digámoslo así, como un programa que ya se ha venido utilizando en los años anteriores, ¿no? Cuando teníamos una currícula completamente diferente a la de ahora, pero es importante resaltar esto porque el enfoque por competencias demanda el desarrollo de conocimientos y actitudes en nuestros estudiantes. Entonces es importante mantenerlo. A partir de esto, el sistema educativo a distancia que plantea Minedu está basado en la estrategia del programa Aprendo en Casa, ¿ok? Ya eso ya lo había mencionado. Entonces, a través ya sea de una plataforma virtual, de televisión o de radio. ¿Para qué? Para poder planificar las actividades de aprendizaje que complementen. Entonces, los docentes tienen que planificar y complementar todos los aprendizajes que se imparten en el programa Aprendo en Casa. Entonces, los docentes, los directivos también van a cumplir un rol importante aquí. ¿Por qué? Porque también tienen ellos cada institución educativa tiene coordinaciones. También en las zonas rurales hay un coordinador por red, hay redes de instituciones educativas. Entonces, lo que tiene que hacer el personal directivo es mantener el contacto con el personal de la institución educativa a través de cualquier medio disponible, ya sea celular, correo electrónico. Entonces, de manera individual o de manera grupal para organizar el trabajo durante el año 2020. Entonces, también se realiza orientaciones generales, ¿no? Para poder brindar información a toda la comunidad educativa. ¿Ok? De acuerdo con esto, hay que recordar que los agentes que están participando activamente son los docentes, ya que, bueno, los docentes y todos los actores educativos en sí, pero de manera organizada, de modo que los estudiantes puedan recibir un complemento de información, puedan afianzar el aprendizaje que se les imparte. Claro está que cada ciudad utiliza los recursos o cada localidad utiliza los recursos con los que puede contar. En el caso de que haya estudiantes que no cuentan con el servicio de internet, ¿no? O no tienen acceso a ver las señales de televisión o radio, estos alumnos tienen la posibilidad de poder recuperar
las clases en las clases presenciales, ¿no? En la educación presencial, que se va a dar obviamente más adelante. Recordemos también que si bien es cierto, esta educación no es del todo completa, busca llegar a todos los estudiantes de una manera que se pueda desarrollar las competencias, hablamos de competencias, bueno, pues desde formar una identidad hasta formar eh, proyectos personales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto para lograrlo. No es fácil, es bastante difícil, es bastante complejo, pero tenemos que hacerlo para mejorar este sistema educativo que es la educación a distancia y para mejorar el aprendizaje, para que los chicos no se queden, para que todo el aprendizaje pueda ser mejor. Sí, a lo que mencionas, o sea, el Ministerio de Educación, ¿no? Con sus nuevas normativas que está sacando, sus resoluciones, quiere, o sea, centrar que todo el aprendizaje se adapte a lo que está pasando actualmente y que el estudiante reflexione sobre lo que está pasando actualmente y él puede entender y sacar sus propias conclusiones e incluso también plantea soluciones de repente a esto, ¿no? Entonces quiere un rol más activo del estudiante. ¿Esto qué conllevaría un rol más activo del estudiante? Significa que el estudiante debería tener, o sea, debería ser autónomo, debería haber desarrollado una competencia sobre aprendizaje autónomo, ¿no? Esto quiere decir que el estudiante estudie por su propia cuenta y que no solamente estudie por su propia cuenta, sino que en realidad él quiera estudiar, o sea, que le guste estudiar. Y para esto se necesita que el estudiante disponga de ciertas herramientas, ¿no? Como por ejemplo estrategias de aprendizaje, también las estrategias de utilización o del uso de las TICs, ¿no? El hecho de disponer de estas herramientas significa que incluso para desarrollar un aprendizaje autónomo, también debe haber unas competencias antes de este. O sea, el uso, por ejemplo, como mencioné, o sea, una competencia del uso de estrategias en el aprendizaje, del uso de las TICs, ¿no? Y en realidad, a mi parecer, o sea, está muy bien que el estudiante conozca y reflexione sobre la situación actual, pero creo que deberían enfocarlo o sea, como que deberían empezar a enfocarlo con el tema de que el estudiante le guste estudiar, ¿no? O sea, buscar eso, o sea, desarrollar más el aprendizaje autónomo que de repente un poco más que reflexionar, ¿no? Porque es la base, a eso me voy, es la base y una vez que tiene la base se empieza a trabajar ya lo que es la reflexión, ¿no? Sobre toda esta coyuntura que estamos pasando. Porque incluso si desarrollamos esta base, cuando acaben lo que es este estado de aislamiento social, cuando empezamos a ir, bueno, los estudiantes empiecen a ir a los colegios y todo eso, entonces ellos ya van a poder incluso, o sea, estar en el colegio, aprender con ayuda del profesor como mediador, ¿no? Todo normal, y cuando lleguen a su casa lo van a poder hacer solos y con ganas, ¿no? Entonces ahí justamente es eso obviamente tener esta competencia desarrollada, ¿no? A esto, eh, bueno, o sea, a la pregunta de qué acciones realiza el Minedu por la educación a distancia, es cierto que da plataformas también, ¿no? Está dando esta plataforma de Aprendo en Casa, donde hay un montón de herramientas y también un montón de, esto, ¿cómo se dice? Plataformas virtuales, ¿no? Ahí yo también un poco analizando, digo, los estudiantes están listos para usar estas plataformas virtuales, por ejemplo, Kahoot, que he visto, por ejemplo, Duolingo también que he visto. O sea, son aplicaciones que el estudiante se tiene que descargar y que a veces, por ejemplo, en el colegio en que yo me encuentro, los estudiantes se recargan por semana el internet. Entonces no tienen el suficiente, digamos, megas para poder descargarse una aplicación y por eso es que se limita incluso el uso de estas plataformas. Entonces está bien que te den las plataformas, pero si el estudiante no se encuentra en una condición muy buena para poder acceder a estas, entonces no las estrategias o las herramientas que se están brindando no son las más adecuadas y no son eficientes, ¿no? Para poder esto
ayudar al estudiante con estas, ¿no? Entonces ahí también es un problema esto de... Y yo veo mucho, ¿no? Que mencionan adaptar las herramientas a la realidad del estudiante y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces ahí también tener en cuenta un poco eso, ¿no? Y bueno, ¿qué cosa pensarías de esta pregunta, Luis? Pregunta, ¿no? De qué acciones realiza Minedu por la educación a distancia. Pues la que más resalta es la estrategia de aprendo en casa, ¿no? Esto Minedu lo lanza para garantizar que el servicio educativo se siga brindando incluso fuera de las aulas. Y estos contenidos educativos que tiene, pues que lleguen a los estudiantes mediante la televisión o la radio nacional. Ya han habido algunos canales de televisión o canales radiales que han estado apoyando esta iniciativa de Minedu, ¿no? Hay algunos donde en provincias donde estos videos o estos audios se están lanzando de manera en la lengua materna de los estudiantes para que la comprensión sea la más óptima posible. Aparte de eso, pues en esta estrategia se puede encontrar que Minedu está brindando plataformas como Zoom, como Skype, por lo que he visto, para que esta interacción entre el estudiante y el alumno sea la más óptima posible o la más dinámica, ¿no? O para que en cierta parte se pueda llevar como se llevaba en una clase presencial, ¿no? Y si bien Minedu está aportando con esto para que se dé una educación a distancia y que sea más fluida, pues concuerdo contigo, Ángelo, en el punto de que si bien Minedo está ofreciendo esto, pues hay algunos estudiantes que no cuentan con una conexión a internet, eh, con lo que se puede descargar estas plataformas o con las que puede descargar estas apps para poder hacer su estudio un poco más dinámico, ¿no? Además, como mencionó Hadi, para que se lleve a cabo esta educación a distancia, pues hay varios agentes que intervienen. El principal, claro, es el docente, ¿no? Pero detrás de ellos también están los directivos que están en constante comunicación con las UGELes y las UGELes con la DRE y la DRE con el Minedu, ¿no? Para que esto se desarrolle de una manera adecuada. Por otro lado, quiero resaltar que en estas orientaciones pedagógicas también se menciona el rol que toma el psicólogo en una institución educativa, ¿no? Y cómo puede apoyar desde su posición a esta educación a distancia y más que todo a los estudiantes y a los docentes y a los padres de familia. Entonces, una de las funciones que mayor o la que rescato es la que debe brindar una orientación remota a las familias para favorecer un ambiente emocional adecuado en el hogar, ¿no? Entonces, creo que con esto ya damos por culminado la pregunta número 3 y pasamos a la última pregunta que vendría a ser ¿cuáles son los retos que implica la educación a distancia? Frente a esta pregunta, ¿qué nos podrías comentar, Hadi? Ya, a ver, si hablamos de los retos de la educación a distancia, vamos a hablar de todo aquello que implica un reto en nuestra sociedad, en las condiciones en las que tenemos como sociedad que estamos iniciando en educación a distancia, estamos iniciando con esta nueva modalidad. Entonces nosotros tenemos que saber y tener en cuenta cuáles van a ser nuestros retos, ¿no? Vamos a organizar, voy a organizar los retos en 3 niveles, va a ser bastante sencillo de entender. Vamos a utilizar o vamos a mencionar un nivel macro, ¿ok? Entonces, este nivel macro va a ser a nivel social, cómo vamos a reaccionar como sociedad. Entonces, uno de los retos a nivel social sería ganar credibilidad.
¿ok? Tenemos que ganar credibilidad porque es un proyecto educativo nuevo para nosotros, ¿ok? También uno de los retos es poder lograr la inclusión y la equidad. Sobre todo en grupos vulnerables. Ya sabemos que aquí tenemos grupos vulnerables socialmente, económicamente, tenemos muchos desniveles en nuestra sociedad. Entonces, esta inclusión y equidad es un reto a lograr. Otro de los retos es oferta de nuevos programas que respondan a las necesidades educativas. Tenemos que tener abastecimiento para poder educar, plataformas que nos enseñen, plataformas con las que podamos educar. Y bueno, pues otro de los retos a nivel social grande, podemos decir que es propiciar marcos que puedan regular a las instituciones, en este caso el sistema educativo, que lo pueda regular, ver de qué manera está trabajando, cómo lo está haciendo, si lo está haciendo de manera óptima, si está haciendo que la educación en este sistema educativo sea eficaz. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de a nivel institucional, los retos a nivel institucional o con los líderes institucionales. A ver, uno de los retos es adaptarnos al sistema. A ver, este sistema de tecnología, este sistema en el cual nosotros vamos a hacer uso de herramientas tecnológicas, de las TIC también. Entonces, hay que integrar recursos, hay que adaptarnos a un nuevo modelo pedagógico. Entonces, este también va a ser un reto, ¿no? Otro reto sería afianzar las bases teóricas. ¿Cómo podemos afianzar las bases teóricas? Impartiendo los principios pedagógicos. Uno de los principios pedagógicos puede ser usar un medio y un recurso que esté bien integrado. Entonces, así podemos lograr una eficacia. Otro reto es planificar estrategias, obviamente con que sea coherente a la planificación curricular. Otro reto sería superar esa resistencia que nosotros tenemos al cambio, ¿no? O sea, tratar de innovar, tratar de utilizar con mayor facilidad los recursos tecnológicos y promover escenarios de capacitación, que los docentes estén capacitados y también, ¿por qué no?, de inducción para poder a los estudiantes darles esa posibilidad de que también puedan hacer uso de las plataformas digitales. Entonces los estudiantes necesitan y requieren también de esas inducciones, ¿no? Y bueno, el otro nivel, que es a nivel de los docentes, podemos decir que los retos, uno de los retos es potenciar las ventajas y las flexibilidades para el aprendizaje de acuerdo al espacio y tiempo del estudiante. No solamente en eso, sino también podemos decir que en el ritmo de aprendizaje o en la matrícula o en las inscripciones, ¿no? Tener una agilidad para que los estudiantes puedan acomodarse de cómo va avanzando el periodo, ¿no? Otro es impulsar la interacción múltiple. ¿Cómo podemos los docentes impulsar la interacción múltiple? En una sesión de clase presencial, si yo pongo un ejemplo, nosotros siempre interactuamos con los estudiantes, ¿no? Estamos preguntando, los estudiantes están preguntando también. Entonces, la interacción múltiple es lograrlo a través de la educación a distancia, no solamente con estudiante, docente, sino que los estudiantes puedan dinamizar entre ellos mismos y también puedan interactuar con los medios que tienen, ¿no? No solamente con los profesores y sus propios compañeros, sino también con sus herramientas tecnológicas con las que van a trabajar. Otro reto sería identificar prácticas que sean innovadoras, prácticas que sean exitosas, que sean llamativas, que sean alentadoras, ¿no? Entonces, para nosotros poder desarrollar este tipo de sesiones tenemos que tener una preparación intensiva, ¿no? Entonces, como docentes tenemos que estar, como ya lo mencioné, capacitados. Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar lo mejor de nuestras prácticas para poder impartir clase. Y bueno,
Un reto también es trabajar en nuestras redes personales, en las redes de investigación, adentrarnos más de cómo funcionan las redes, de cómo funcionan las plataformas digitales educativas y poder dar un servicio de calidad. Bueno, ahora sí, le doy pase a Ángelo para que nos explique un poco más acerca de cuáles serían los retos aquí en la educación a distancia. Ya, muchas gracias por el pase, Jadi. Bueno, lo que mencionaste es un poco sobre el tema de estar capacitado, ¿no? El docente, ¿no? Estar capacitado en las cosas que va a hacer. Esto conllevaría a que el docente tenga un dominio en la disciplina o área de conocimiento que enseña, ¿no? Porque hay muchos docentes que de repente enseñan un curso y no dominan ese tema, ¿no? Entonces solamente se ayudan del libro y envían lo que dice el libro, nada más, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que, pues, o sea, si en ese aspecto que es incluso de forma presencial no están capacitados, ¿cómo lo van a hacer de forma virtual, ¿no? Luego también, en otro aspecto, es tener un nivel avanzado de formación pedagógica. Esto porque si yo soy pedagogo, yo sé cómo hacer mi clase, o sea, yo sé cómo hacer mi clase de forma presencial y también, en caso me pasen de forma virtual, tengo ideas de cómo adaptar mis aprendizajes, de cómo adaptar mis enseñanzas, ¿sí? Mis enseñanzas a un contexto virtual, ¿no? Porque justamente para eso te enseñan teorías pedagógicas, por así decirlas, ¿no? Para que tú puedas adaptarlas a cualquier contexto, ¿no? Luego también sirve tener un nivel avanzado en formación de tecnologías de la información y la comunicación, como ya hemos venido respondiendo en anteriores preguntas, ¿no? Tienen que dominar las tecnologías para poder estar capacitados y poder ofrecer algo bien, ¿no? Y por último, también ya no es un tema tanto de capacitación, pero es un tema del docente mismo, ¿no? El tener la disposición de un trabajo colaborativo y también las ganas de aprender, porque yo también sé y conozco docentes que mencionan el hecho de que no, yo no sé usar esta plataforma, entonces no la quiero utilizar, ¿no? Entonces ahí también ese aspecto es muy, muy importante, la actitud que ellos tienen frente a esta situación para poder mejorar, ¿no? Y que en realidad también, y esto quiero recalcar, o sea, no es también solo problema del docente esa actitud, sino que también puede ser problema por el trabajo que ellos están realizando. Es un sobreesfuerzo el de trabajar más de 8 horas y estar solamente sentado, ¿no? Estar todo, y encima ni siquiera que puedas salir de la casa para relajarte, nada. Entonces es un sobreesfuerzo lo que ellos están realizando y por ese aspecto de repente entiendo un poco la apatía de poder esto introducirse a estas nuevas metodologías, ¿no? Pero es necesario de que el docente tenga, o sea, esa actitud, a pesar de todo esto es necesario que tenga esta actitud de aprender y de sobrellevar todo esto. Es muy interesante y fructífero lo que han mencionado sobre estos desafíos que tiene esta educación a distancia, ¿no? Y que poco a poco la deberemos de estar cubriendo eh, para que se dé una educación de calidad y dejando de lado un poco lo que es la educación básica regular y centrándonos en la educación superior, es decir, las universidades o los o los institutos, pues creo que tomándolo más que un desafío, creo que es por ahora una limitación debido a las carreras que ofrecen estas instituciones y como sabemos las clases se imparten en estas instituciones tanto teórico y práctico y en lo práctico creo que hay algunas carreras en las que la educación a distancia no podría completar o satisfacer por completo lo que sí podría ser una clase presencial. Como ya llegamos a los 2 minutos faltantes para acabar, ¿puedes comentarnos dónde te encontramos, Jadi? Gracias Luis, gracias Angelo por haberme dado este espacio para poder expresar, opinar e informar un poco más acerca de todo lo que estamos viviendo en el ámbito educativo. Me pueden encontrar como Javi Martínez en Facebook y también para los que son colegas docentes en la red de Perú Educa para intercambiar opiniones. Estoy como Javi Martínez Medina. Y por qué no material educativo también. Ya saben que estamos
en plenas capacitaciones, estamos en plena preparación. Y bueno, nada, solo eso. Muchas gracias a todos. Un enorme abrazo. Chao, chicos. Muchas gracias, Hadi, por tu participación. Por último, recordar a todos los que nos oyen compartir nuestras publicaciones, etiqueten a sus amigos o amigas, familia, a su mascota, para llegar a todas las personas posibles. Si desean que hablemos sobre un tema en particular, por favor, dejarlo en los comentarios, o si también quieren participar en nuestros podcasts.